gusto encontrarnos nuevamente. Bienvenidos a la clase de lengua española del tercero de secundaria. Soy la profesora Marilis Camarena y hoy es un día maravilloso para aprender. Hola Neurona, ¿cómo estás? Hola profesora Marilis, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Estás lista para el día de hoy? ¿Aprender y aprender y aprender? Claro que sí, estoy lista. Como estás tan lista, te invito a ver, y a ustedes en casa, el siguiente video que nos llama a tomar conciencia y seguir luchando contra la situación pandémica que estamos viviendo. Constantemente vamos a volver sobre esto, lavarnos las manos y tomar ese distanciamiento físico adecuado. Juntos vamos a vencer esta situación. Neurona, ¿te acuerdas dónde nos quedamos en la clase anterior? Claro que sí, maestra. ¿Qué tanto aprendimos? Aprendimos sobre las guías turísticas y dijimos que una guía turística es un tipo de texto que proporciona información detallada sobre un sitio o localidad geográfica. Esta busca atraer al lector para que visite algún sitio determinado, utilizando textos y otras marcas paratextuales como imágenes, mapas y gráficos. También se puede decir que este texto permite interactuar con la información, orientándonos sobre los atractivos de esa zona, país o región que queremos visitar. En conclusión, una guía turística es de gran utilidad para conocer y dar a conocer nuestro país. Muy bien, Neurona. Quiero enfatizar en esa parte que Neurona menciona, elementos paratextuales. Esas imágenes, esos gráficos, esos mapas bien llamativos y que puedan captar la atención del lector de la guía turística. Ahora sí, vamos a conocer cuál es la palabra clave del día de hoy. Y la palabra es convencer. La palabra convencer admite varios usos en nuestro idioma. Uno de los usos más extendidos de la palabra permite expresar la acción de persuadir y con ella lograr que otra persona empiece a creer en algo que se le sugiere o finalmente decida llevar a cabo una acción. A propósito de convencer, vamos a leer y analizar un texto persuasivo sobre la importancia del turismo. Vamos a identificar las ideas relevantes de este texto mediante un subrayado para posteriormente realizar un resumen. Identificaremos también cuál es la intención del autor. Haremos algunas inferencias y realizaremos una lectura reflexiva. Una lectura reflexiva es muy importante porque nos permite ir más allá de lo que nos plantea el autor y generar nuestras propias ideas. Esto es muy importante, lo de generar nuestras propias ideas, porque cada uno debe plantear sus ideas y siempre hacerlo con respeto. Lo primero que vamos a hacer es una lectura exploratoria. Este ejercicio consiste en explorar el contenido general del texto a través de un recorrido visual por la estructura del texto completo. Nos detenemos en el título, los subtítulos y en alguna imagen si la hay en el texto. Recogemos esa información que nos ofrece y generamos una idea global de lo que va a tratar el autor en el texto que vamos a leer. Neurona, ¿podrías por favor hacer este recorrido identificándonos cada una de estas partes que yo he mencionado? Claro que sí, profesora. Podemos ver que el título es La importancia del turismo y aparecen los siguientes subtítulos. Número 1. El impacto positivo en la economía. Número 2. El turismo es un gran generador de fuentes de empleo. Y por último, el turismo nos hace crecer. Muy bien. Partiendo de esa información que hemos recabado en ese ejercicio exploratorio, ¿cuáles ideas tú entiendes que vamos a encontrar en este texto que nos plantea este autor en este texto persuasivo, claro está? Partiendo del título, La importancia del turismo, podemos encontrar información sobre los beneficios que trae el turismo para la economía de un país. Vamos a ver qué tanto se acercan tus conocimientos previos con los conocimientos que el autor nos trae en este texto. Adentrémonos en esta lectura. Vamos a leer el texto. Necesitaré
de tu ayuda en esta lectura. Voy a empezar y tú continuarás. Claro que sí, profesora. Bien, el título es La importancia del turismo. El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más importantes con las que puede contar un país o región. Hay diferentes tipos de turismo, como son turismo cultural, de aventura, de entretenimiento, de relajación. Del mismo modo, también hay diferentes personas que realizan diversos tipos de turismo: turismo de jóvenes, de familias, de la tercera edad, turismo de parejas, de amigos, etc. Por favor, continúa con el segundo párrafo. Independientemente de las posibles variantes que haya del turismo, la importancia de esta actividad reside en dos pilares principales. El primero es aquel que tiene que ver con el movimiento y la reactivación económica que genera en la región específica en la que se realiza. Así, todos los países y regiones del planeta cuentan con el turismo como una actividad económica más que genera empleos, obras de infraestructura, desarrollo de establecimientos gastronómicos, hoteleros, crecimiento del transporte aéreo, terrestre y marítimo. Obviamente, hay regiones en el mundo que están catalogadas como algunos de los puntos de turismo más importantes o dinámicos, mientras que otros no. Y esto tendrá que ver con la atención que cada país pueda prestarle a esta actividad, creando más posibilidades para que los visitantes disfruten. Muy bien, gracias. Me imagino que estás haciendo tu subrayado, como habíamos dicho al principio, y a partir de esas ideas subrayadas en estos párrafos primeros, ¿qué tanto se asocia esa realidad para ti? ¿Qué tanto conoces de lo que se plantea en estas primeras ideas? Según recuerdo en la clase anterior, usted resaltaba la importancia del turismo para la República Dominicana. Gracias, Neurona. Así es. Como decíamos, el turismo es una de las actividades principales de la República Dominicana. Nuestro país cuenta con innumerables sitios atractivos que son aprovechados para la actividad turística. Vamos a continuar con la lectura. Entramos entonces en el segundo subtítulo. El impacto positivo en la economía. De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, hoy en día el volumen de este negocio es igual o incluso mayor que el de las exportaciones de petróleo, productos alimenticios o automóviles. El turismo se ha convertido en uno de los principales actores en el comercio internacional y representa al mismo tiempo una de las mayores fuentes de ingresos para muchos países en desarrollo. Este crecimiento va de la mano con un aumento de la diversificación y la competencia entre destinos. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta, alguna aclaración sobre este punto hasta aquí, en la lectura? Disculpe, profesora, me llegan unas preguntas vía redes sociales. A ver, claro, pásamelas. Jonathan Ventura desde el Ensanche La Fe nos pregunta: ¿es importante conocer el interés de las personas que visitan cualquier destino? Efectivamente, sí. Es muy importante que tomemos en cuenta el interés de ese viajero. Recuerden que cada vez las personas viajan más y lo hacen por diferentes motivos. Por viajes de placer, por negocios, por trabajos, por conocer nuevos lugares. Por eso existen tantos tipos de turismos y por eso también hay tanta diversidad de actividades turísticas, enfocadas siempre a un público en específico. Hay actividades dirigidas a jóvenes, otras dirigidas a familias. Algunas ponen su ojo en el turismo de pareja, turismo de la tercera edad, entre otras. ¿Alguna otra pregunta? Claro que sí, profe. Samir Sánchez Luciano desde Villamella nos pregunta: frente al turismo y otras regiones. Interesante pregunta, Samir. Gracias por estar ahí también. Efectivamente, la República Dominicana, según la Organización Mundial del Turismo, sigue siendo líder en lo que es la región del Caribe, Centroamérica
e incluyendo algunos otros sitios del mundo. El turismo en la República Dominicana sigue siendo una de nuestras principales actividades. La República Dominicana obviamente lo tiene todo, es un paraíso. Podríamos encontrar en Quisqueya desde sitios relacionados con el entorno natural como playas, ríos, lagos, montañas y otros sitios atractivos relacionados con nuestra historia y esa diversidad cultural que nos caracteriza, lo que nos hace una opción tanto para el turista local como para el extranjero. Vamos a continuar entonces con el proceso de lectura. El turismo es un gran generador de fuentes de empleos. La Organización Mundial del Turismo asegura que 1 de cada 11 trabajadores colaboran en los sectores relacionados al turismo, como es el caso de los hoteles, los restaurantes, transportes, entre otros. Pero no solo eso, hay otras industrias que de manera indirecta también se benefician. El ejemplo más claro es el de todos los proveedores de servicios mencionados anteriormente, como los alimentos, las gasolineras, etc. Por favor, Neurona, ¿pudieras tú continuar con la lectura recogiendo la parte final con las ideas del autor? Claro que sí, profesora. ¿Quieres saber de qué eres capaz? Pues viaja. Visitar nuevos lugares nos cambia la manera de ver las cosas y nos hace apreciar las diferencias, nos da la vitalidad y nos sitúa en el momento presente. Dos maneras de conocer la riqueza de un lugar y aprender de él que vivirlo a través de las experiencias de la gente local y tomar cada momento como una oportunidad de crecimiento, pues sumergirnos en la cultura, probar comidas distintas, aprender nuevas palabras, adoptar nuevos hábitos y hacer nuevos amigos, nos llevará a romper viejas creencias y a redescubrirnos. Como turistas, debemos permitirnos abrir nuestra mente sin juzgar. Conocer una nueva cultura nos hace enfrentarnos a nuevas formas de ver las cosas y hacerlas. Algunas de ellas probablemente nos hagan sentir inseguros o pensemos que sean poco saludables o simplemente sin sentido. Pero siempre hay una lección de vida que aprender, siempre y cuando estemos dispuestos. Disfrutar conscientemente que cada lugar que visitamos nos hará volver a casa siendo mejores seres humanos. Por otro lado, el turismo tiene otro pilar que podemos denominar sociocultural. Aquí, la importancia del turismo reside en el hecho en que es a través suyo que el ser humano puede conocer acerca y en vivo de otras culturas, otras sociedades, otras formas de vivir y otros ambientes geográficos. Si bien todas las personas pueden interactuar directamente con esas realidades diferentes a las que uno acostumbra a experimentar, pudiendo así enriquecer su propia cultura y experiencia personal. En importancia del turismo podemos resaltar, número 1, el turismo es una de las actividades económicas y culturales más importantes de un país. Número 2, hay diferentes tipos de turismo. Número 3, existen diferentes personas que realizan diversos tipos de turismo. Número 4, la importancia reside en el movimiento y la reactivación económica que genera en la región específica en que se realiza. El impacto positivo en la economía. De este podemos resaltar que 1 de cada 11 trabajadores colaboran en los sectores relacionados al turismo. En cuanto al turismo nos hace crecer, de este podemos resaltar, número 1, visitar nuevos lugares nos dará la vitalidad y nos sitúa en el momento presente, 2 claves para la felicidad. Número 2, conocer la riqueza de un lugar y aprender de él nos llevará a romper viejas creencias y a redescubrirnos. Número 3, conocer una nueva cultura nos hace enfrentarnos a nuevas formas de hacer las cosas. Muy bien, Neurona, excelente subrayado. Ahora estás lista para hacer el próximo paso. Vamos a hacer el resumen. Recuerden que un resumen es un texto
conciso, que recoge las ideas principales de uno de mayor extensión, cohesionando esas ideas a través de conectores de la misma naturaleza que las que usó el autor del texto que vamos a resumir. Hay que cuidar los signos de puntuación para mantener esa misma idea que estaba transmitiendo el texto original. Recuerden que en el resumen no se admiten opiniones ni ningún tipo de interpretación. Podemos decir que el turismo es una de las actividades económicas y culturales más importantes de un país. Hay diferentes tipos de turismo, así como diferentes personas que lo realizan. Su importancia reside en dos factores principales: el movimiento y la reactivación económica que generan en una región específica, y el factor sociocultural. Visitar nuevos lugares nos da la vitalidad y nos sitúa en el momento presente, dos claves para la felicidad. Por lo tanto, conocer la riqueza de un lugar y aprender de él nos llevará a romper viejas creencias y a redescubrirnos. Es decir, que conocer una nueva cultura nos hace enfrentarnos a nuevas formas de hacer las cosas. Finalmente, la importancia del turismo residirá en que el ser humano puede conocer acerca de otras culturas, interactuar directamente con otras realidades, pudiendo así enriquecer su propia cultura y experiencia personal. A medida que íbamos leyendo y al terminar el texto, podemos darnos cuenta cuál es la intención que tiene el autor. Él mismo busca convencernos sobre la importancia del turismo y esos grandes beneficios que nos trae en nuestro crecimiento personal. A la vez, intenta convencernos de viajar, de hacer turismo. Este tipo de texto que intenta influir en la conducta o en la decisión del receptor es conocido como texto persuasivo. Cabe resaltar que esta tipología textual, el emisor tiene una intención muy marcada. Busca generar un cambio de actitud en el receptor. Todo esto para que él tome una decisión determinada frente a ese planteamiento que se le hace en el texto. En ellos, en los textos persuasivos, predomina la función apelativa o conativa del lenguaje. Esta es la que busca que ese receptor reaccione y que dé una respuesta acorde con lo que le estoy planteando en el texto o le estoy diciendo de manera oral. Por ejemplo, en el texto nos encontramos con un imperativo, un mandato, viaja, que más adelante vamos a desarrollar sobre el recurso lingüístico imperativo, propio también de la función conativa. Se siente atraído por esta idea de viajar y termina ejecutando el mandato que se le dio en el texto. Me estoy convirtiendo en una experta. Sigo escuchando con atención. Ahora vamos a ver algunas de esas características de los textos persuasivos, no sin antes mencionar que existen textos con una función persuasiva del lenguaje, como son el artículo de opinión, los textos argumentativos, las campañas y anuncios publicitarios, la guía turística, entre otros. Cada uno de ellos tiene una finalidad definida: influir en sus destinatarios. En la estructura externa de un texto persuasivo siempre va a arrancar con un comienzo atractivo que sirve de gancho para atrapar a las personas. Toma en cuenta también en su organización tanto la intención del emisor como la naturaleza del receptor. Otro elemento importante en esa misma estructura externa es la utilización de elementos paralingüísticos. Recuerden que los elementos paralingüísticos se refieren a las imágenes, a los mapas y algún otro gráfico que ofrece una información relevante sobre eso que el emisor está transmitiendo. En la estructura interna predominan los conectores, diferentes tipos de conectores, de causa, de finalidad, de reformulación, entre otros. Predomina también el esquema argumentativo,
porque no podemos olvidar que el texto persuasivo intenta convencer. También está la persuasión racional. Es esa disposición de esos argumentos que aparecen de una manera clara y objetiva. También la persuasión emocional, que se refiere a ese momento cuando el emisor usa elementos para atraer o despertar el interés, apelando a los valores, a los deseos del lector. Otra característica, y no menos importante, es la adecuación textual. La misma se refiere a que ese texto persuasivo fue escrito en algún momento determinado y con una finalidad precisa. Asimismo, la coherencia no puede faltar, que se refiere a la unión que debe existir entre las ideas de un párrafo. Estas van a ir conectadas de una manera lógica y ordenada con conectores o signos de puntuación, lo que permitirá una mejor comprensión del texto. Y por último, la cohesión. ¿A qué me refiero entonces con la cohesión? La cohesión se refiere entonces a esa suma, a esa unión global que debe mantener el texto desde el principio hasta el final, que el párrafo 1 concatene, sea congruente con el último párrafo y así el texto pueda mantener la unidad y la independencia textual. Estas son las características principales de un texto persuasivo. Bueno, hemos finalizado el desarrollo de la clase y vamos a poner a prueba los conocimientos de Neurona y los de ustedes en casa. Neurona, ¿estás lista para la trivia del día de hoy? Claro que sí, profesora Marilis. Muy bien, entonces vamos a comenzar. ¿Preparada? Y ahí te va la primera pregunta. ¿Cuál es la finalidad de un texto persuasivo? La finalidad de un texto persuasivo es convencer y persuadir al lector. Muy bien. La segunda va por ahí mismo. ¿Cuáles son los tipos de textos persuasivos que mencionamos en la clase? Anuncios publicitarios, afiches, artículos de opinión, entre otros. ¿Cuál es la función del lenguaje que predomina en los textos persuasivos? Función persuasiva del lenguaje. Muy bien. Dime 3 características fundamentales de los textos persuasivos. Adecuación textual, coherencia y cohesión. Muy bien. Sin duda, hoy ha sido un día de grandes aprendizajes, pero hemos llegado hasta el final. Y no quiero irme sin recordarles que es importante tomar conciencia sobre el poder de las palabras. Palabras que decimos y palabras que escuchamos. Estas pueden tener una repercusión importante sobre nuestro destino, sobre nuestro futuro y sobre el presente que vivimos. Te quiero invitar a que reflexiones, a que tomes en cuenta lo que te están ofreciendo esas personas que quieren influir sobre ti. Verifica la fuente y posteriormente toma una decisión. Hasta la próxima y sean felices. Belleza natural, biodiversidad, arte esculpida por la misma naturaleza, todo en un mismo lugar. Monumento natural Cueva de los Tres Ojos. El refugio de la vida silvestre Cueva de los Tres Ojos. Se encuentra en la provincia Santo Domingo Este, dentro del casco urbano, a la orilla de la autopista de las Américas. Cubre una superficie de 1 kilómetro cuadrado aproximadamente. Fue creado mediante la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, dentro de la categoría 3, Monumentos Naturales. Recibe este nombre de los Tres Ojos porque el parque se encuentra dentro de unas cuevas y cada ojo hace referencia a sus 3 lagunas subterráneas, que son el lago de azufre, el lago de las Damas y la nevera. Posteriormente, se descubrió que cruzando el lago subterráneo de la nevera
daba a otro lago que da al aire libre. Este lago es conocido como el Cuarto Lago, aunque algunos le suelen llamar el Lago de los Aramagullones. El clima de esta área protegida es tropical semihúmedo, influido principalmente por la presencia de los anticiclones subtropicales. También está influido por la acción de los vientos alisios, dominantes la mayor parte del año. La temperatura media anual es de 26,5 grados. La precipitación media anual es de 1.300 mililitros cúbicos. Todo el complejo de cuevas, al igual que toda la isla, estuvo bajo el mar. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre communauté d'apprentissage. Je suis très content d'être ici avec vous pour une deuxième fois et nous allons continuer avec notre programme de cours. Et voilà, prenez votre cahier, votre stylo et votre crayon et nous allons apprendre aujourd'hui à saluer en français et présenter les autres. Et voilà. Hoy vamos a aprender a presentar a un amigo, un artista favorito, y también vamos a aprender a saludar en francés. Claro, tenga su cuaderno, su bolígrafo, su lápiz para que tome nota y por favor mantenga su cuaderno al día para que cuando su profesor titular le pida socializar y verlo. Et maintenant, avant de continuer, nous avons une information de très grande importance à partager avec vous. Voilà. Votre attention, s'il vous plaît. Lavarse las manos, ponerse la mascarilla en la forma correcta, mantener el distanciamiento social, es mantener la vida. Salut, Neurona! Ça va? Ça va très bien, professeur. Voilà. Et vous? Oh, je vais très bien, grâce à Dieu, Neurona. Et voilà, vous vous rappelez de la classe antérieure? Oui, ma présentation personnelle. Exactement, ma présentation personnelle, votre présentation personnelle. Je pense que tout le monde a déjà fait, chaque étudiant a déjà fait sa présentation personnelle. Hein. Par exemple, je suis Juan José Jiménez Rodríguez. Je suis dominicain de Yaguate. J'ai 14 ans. Je suis étudiant en 3e secondaire. Bien, j'aime la pizza, par exemple. Et maintenant, todos ya han hecho su presentación. Les recuerdo que tienen que seguir practicando hasta pronunciar todo de la mejor manera posible. Et maintenant, nous allons aborder notre mot-clé pour aujourd'hui. Vamos a ver nuestra palabra clave para el día de hoy. Y la palabra es salutation. Salutation, action de saluer, ou bien mot pour saluer, fait de saluer en signe de respect ou de politesse. Saludos es la acción de saludar o palabra para saludar, expresión para saludar, o mejor dicho, es el hecho de saludar como signo de reverencia o de cortesía. Salutation, c'est l'action de saluer. Mot pour saluer, c'est le fait de saluer en signe de respect ou de politesse. Recuerde, salutaciones es la acción de saludar demostrando respeto, reverencia, cortesía. El saludo puede haber. Maintenant, nous vous invitons à
pratiquer à prononcer avec nous notre vocabulaire du jour. Les invitamos a que repitan con nosotros, repitan después de mí, por favor, desde su casa, pensando que yo estoy escuchándole, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo bien. Nous allons répéter, s'il vous plaît. Bonjour. 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 Bonsoir. 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 Salut. 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 Et maintenant, pour ce mot, je vais vous expliquer quelque chose sur le tableau, s'il vous plaît. Par exemple, quand nous prononçons le mot salut, ok? Par exemple, il y a la lettre U, ok? Observen la letra U en français. Pour bien prononcer cette lettre U en français, nous allons essayer avec la lettre I. ¿Ok? Ça, c'est la lettre I. Ahora bien, la diferencia es que en español puede confundirse un poco. Entonces, vamos a intentar pronunciar esta letra en español como en francés suena igual. I. Cuando pronunciamos esta letra, es como si hubiésemos estado riéndonos, ¿no? Mostrando los dientes. I. Ahora, ¿qué pasa si yo pronuncio la I con la boca cerrada? Vamos a hacer el ejercicio de pronunciarla con la boca abierta y llevarla hasta casi cerrada. Y el sonido donde me quedé aquí, U, es el sonido de esta letra. Entonces, la palabra es salut. ¿Ok? Salut. Salut. Allô. Alors. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Bon après-midi. Bon après-midi. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne nuit. À la prochaine. À la prochaine. À bientôt. À bientôt. À plus tard. À plus tard. À demain. À demain. À lundi prochain. À lundi prochain. Okay. Maintenant, ce que nous devons savoir, c'est que le mot bonjour, nous utilisons bonjour, c'est une salutation neutre, ok, passe-partout comme on l'appelle, puede usarse durante el día entero para saludar formalmente como a quien sea. Ahora bien, la palabra bonjour, un saludo neutro, lo podemos usar en todo momento formalmente. Y también hay que entender el horario o la región donde nos encontramos. Por ejemplo, en Europa, en Francia, decimos bonjour durante el día entero hasta que el sol se oculte. Pero en esta región, por ejemplo, República Dominicana, Haití, que está al lado, decimos bonjour hasta las 11:59 minutos AM. A partir de las 12 decimos bonsoir, bonsoir. Pero no discuta si alguien llega a las 5 de la tarde y le dice bonjour, bonjour. Il n'y a aucun problème avec ça, ok? Bien. Salut, c'est une salutation neutre, très populaire. On peut utiliser ça, c'est plus informel que formel. Es más informal que formal, pero en todo momento con cualquier persona puede usarse. Aló, cuando su celular suene, ring o aló, alors pour répondre au téléphone. Au revoir, je vous rappelle qu'il y a deux types de salutations, au commencement et à la fin. Salutaciones para cuando usted llega y salutaciones cuando usted se va. Despedida, como llamamos en español. Au revoir es la forma más general o completa y formal también. Bonne journée, par exemple, le matin, vous dites bonne journée pour passer un buen día, bien. Bon après-midi, passe buenas tardes. Bonne fin de journée, feliz resto del día, bien. Bonne soirée es una forma de despedirse, un deseo, pero entre las 6, 7 p.m.
Bien. Et bonne nuit, c'est notre manière de dire au revoir durant la nuit, mais surtout quand est-ce qu'on va au lit. Cuando nos vayamos a acostar, realmente decimos bonne nuit, pero usted se va. Es de noche. Bonne nuit, para decir pase buenas noches. A la prochaine, hasta la próxima, cuando no tiene seguridad de que se vaya a encontrar en una fecha específica. A bientôt, hasta luego, a plus tard, en un par de horas, o hasta ahorita, como decimos, ¿no? A tout à l'heure. A demain, hasta mañana. Es cuando tenemos la seguridad de que realmente mañana nos vamos a encontrar. A demain. Ou bien à lundi prochain, si hay seguridad de encontrarse el lunes, à lundi prochain, à mardi prochain. Et voilà, a la prochaine, hasta la próxima, es la forma que decimos esto. Esperando que muy pronto, cuando comencemos a presentar a nuestros amigos, podemos saludar y decir bye bye. Oh. Disculpe, profesor. Algunos estudiantes nos envían dudas vía redes sociales. Una pregunta, por favor. Claro que sí, profesor. Ana Guzmán, desde Villamella, nos pregunta, ¿cómo se dice por favor en francés? Voilà, Ana Guzmán, depuis Villamella, desde Villamella, la ciudad del chicharrón, ¿no? Oui, wow, délicieux, hein? C'est très délicieux. Voilà. ¿Cómo decir por favor en français? Por favor. Bien. S'il vous plaît. 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 S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Bien, Ana, hemos usado dos expresiones en esta ocasión, puesto que cuando hablamos sea a modo de reverencia a un superior o quizás a un grupo de personas en plural, usamos vous, ¿ok? S'il vous plaît. Y cuando hablamos con nuestros amigos, nuestras amistades, s'il te plaît. S'il te plaît. Bien. Il y a une autre question, Neurona? Así es, profesor. Bien. José Soler, desde Asua, nos pregunta, ¿cómo digo mi artista favorito en francés? Ya, José Soler, desde Asua. Well, siempre tenemos conexión con nuestros estudiantes. Soler, bien. Mi artista favorito. En français, mon artiste préféré. Mon artiste préféré. Mon artiste préféré. Bien. Ok, merci beaucoup. ¿Il y a otra cuestión? No. No, no hay más preguntas, profesor. Ok, muchísimas gracias por sus preguntas y estar conectados con nosotros, por favor. Et voilà, maintenant nous allons présenter notre meilleur ami, notre compagnon, notre camarade. Et pour cela, nous allons écrire sur le tableau notre exemple. Bien. Tome su cuaderno, por favor, y escriba su presentación de su mejor amigo o compañero o familiar mientras trabajamos aquí, por favor. Bien. Par exemple, elle est Rodríguez. Alors, dans ce cas, en espagnol, on écrit ça avec ça, non? Bien. Rodríguez Cruz. Leslie Ann. OK. Leslie Ann. Bien.
Alors, nous sommes venus avec un nom au féminin, une personne, voilà, et en français. Alors, elle est Rodriguez Cruz Lesliane. Bien. Nous disons maintenant, elle est dominicaine, des majuscules, OK? Dominicaine. OK. Elle est dominicaine. Bien. Étudiante. C'est votre artiste préféré ou bien votre chanteur préféré ou bien votre compagnon? Alors, nous disons, elle est, elle est étudiante. Elle est étudiante. OK, bien. Et maintenant, nous allons dire son âge. OK? Elle a 13 ans. Voilà, elle a 13 ans. Bien. Maintenant, si vous voulez dire ce qu'elle aime, bien, oui, elle aime la pizza ou quelque chose. Voilà, maintenant, nous avons une présentation de notre meilleur ami ou bien de notre compagnon. Alors, nous allons essayer de le dire à nouveau. Elle est Rodriguez Cruz Lesliane. Bien. Elle est dominicaine, féminin, non? Elle est étudiante. Elle est étudiante. Elle a 13 ans. Très bien. Vous avez fait votre présentation? Vous avez votre paragraphe? Excelente. Très bien. Espero que haya usted o todos hayan hecho su presentación de su personaje favorito y no olvide leerlo hasta cuanto puedan, hasta pronunciar todo de la mejor manera posible. Voilà. Neurona. Sí, profesor. Voilà. Vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Así es, puedo intentarlo. OK. Je vous présente mon artiste préféré. Oh, voilà. Je vous présente mon artiste préféré. Très bien. Allez-y, s'il vous plaît. Il s'appelle Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Il est dominicain. Il était chanteur, compositeur. Et voilà. Merci beaucoup, Neurona, pour votre excellente participation aujourd'hui. Et voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous avons aujourd'hui appris à présenter à notre personnage préféré, nuestro artista favorito, nuestro cantante, su deportista favorito. Et aussi, nous avons appris à saluer en français, ¿no? Bien, espero que todos practiquen, hagan sus posibles ajustes, vean los videos que están colgados por ahí para mejorar. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous vous invitons à faire vos devoirs et à pratiquer un peu plus. Et voilà, no se olvide entrar a la página en pantalla para poder ampliar toda esta información, entre otras que son necesarias. Recuerde, a partir de ahora, en tercero de secundaria, puede usted comenzar a enamorarse del idioma francés, practicar, aprender. ¿Quién sabe? De aquí a finalizar los estudios secundarios, puede ser que consiga una forma, una beca para estudiar en un país francófono con la ayuda de Dios y del mismo Ministerio de Educación Supérieure. Ça a été un grand plaisir d'être ici avec vous. Au revoir, à bientôt. Bye. Bienvenido
Bienvenidos a una edición especial de Vamos de Gira, esta vez desde la zona colonial. Es el núcleo urbano más antiguo de la ciudad de Santo Domingo y fue el primer asentamiento europeo en América, fundada en 1502 por los colonizadores españoles, y el 8 de diciembre de 1990 la UNESCO la declaró como Patrimonio de la Humanidad. Iniciamos nuestro recorrido por la primera calle construida en el Nuevo Mundo y una de las más importantes en la historia de esta zona. Esta es la calle Las Damas. Fue construida durante el gobierno de Nicolás de Obando y se extiende desde la Fortaleza Osama hasta la cercanía del Alcázar de Colón. Bueno, Las Damas, dice la tradición que su hijo Diego Colón vino como virrey en 1509, trajo una comitiva de doncellas que venían a casarse con los colonos y los españoles que estaban ya viviendo aquí en Santo Domingo, y que ellas se paseaban, y la mayoría me imagino que se casaron y pasearon precisamente por esa vía, que era la vía paralela a la que es actualmente la Isabel la Católica, que era quizás la calle principal, llamada también la calle de las cuatro calles. Se habla de cuatro calles, eran cuatro sectores de la calle que terminaron siendo uno, y entre la calle Las Damas y la calle actualmente Isabel la Católica, pues tenemos los principales monumentos coloniales de la época obandina. Y arribamos a nuestra segunda parada. Esta ha sido el lugar de grandes acontecimientos a lo largo de la historia de la República Dominicana. Nos referimos a la Fortaleza Osama, cuyo objetivo era proteger la ciudad de los principales ataques de los piratas de la época. Su construcción se prolongó desde 1502 hasta 1508 y fue iniciada en el gobierno de Nicolás de Obando. Y es la construcción más antigua hecha en la isla y en América. Durante la época colonial, este sitio era conocido como Torre del Homenaje. Aunque también fue conocida como Torre Vigía o Torre de Vigilancia. Esto porque desde su parte superior se podía ver toda la entrada del río Osama. En el interior de la fortaleza existen túneles y calabozos donde eran encerrados los prisioneros. ¿Y tú sabes que uno de ellos era Cristóbal Colón? ¿En serio? ¿Cuántos años duró la construcción de la Fortaleza Osama? A, 2, B, 6, C, 8. Bienvenidos a esta tu primera clase de Ciencias de la Naturaleza. Soy tu maestra Yarleti Pérez y estaré acompañándote en este proceso. Antes de iniciar la clase, te invito a que veas el siguiente segmento. Perfecto, ¿estamos listos para adentrarnos en esta maravillosa aventura del conocimiento? Pues vamos. Hola neurona, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Muy bien, y entusiasmada por conocer el contenido de hoy. Perfecto, vamos a iniciar. Vamos a comenzar con la palabra clave del día de hoy. Sí, la palabra clave es propiedad. Palabra clave. Propiedad. Propiedad es un atributo o cualidad de un objeto o elemento. Estas definen las características de todo aquello que tiene masa y ocupa volumen.
La palabra propiedad denota una cualidad en un objeto o elemento, como por ejemplo el agua. El agua tiene la propiedad de ser incolora e inodora, lo que quiere decir que no tiene olor ni color. Antes de comenzar con nuestro tema del día de hoy, vamos a conocer algunos conceptos básicos sobre las ciencias naturales. Las ciencias son un conjunto estructurado de conocimientos y técnicas que buscan la interpretación y explicación de los fenómenos naturales. A través de la historia se han estado clasificando estas ciencias. Una de las más aceptadas es la propuesta por Rudolf Carnap en 1955. Él las clasificó de la siguiente manera: las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias formales estudian los contenidos abstractos, es decir, se basan en el análisis de lo lógico. Además, estudian las diferentes formas del pensamiento. Dentro de estas podemos mencionar la aritmética, el cálculo, la geometría, trigonometría y la informática. Por su parte, las ciencias sociales analizan el comportamiento de los seres humanos, entre otros. Y también se encargan de analizar cómo estos se comportan con los demás. Dentro de estas podemos mencionar las ciencias sociales como tal, la política, la economía, la administración, la antropología, arqueología y la geología humana. En nuestra área de estudio, que es las ciencias de la naturaleza, vamos a encontrar 5 ramas de las ciencias naturales. Cada una de ellas analizará de manera independiente los elementos que conforman la naturaleza. Dentro de estas tenemos la física, la química, la biología, la geología y la geografía física. La física analiza el comportamiento de la materia. Por su parte, la química se encarga de estudiar cómo está compuesta esa materia y las diferentes transformaciones que en ella se experimentan. La biología es la rama que se encarga de estudiar todos los seres vivos, es decir, aquella materia viva. Por su parte, la geología analiza la estructura interna de la Tierra y la geografía física se encarga de estudiar todo lo que compone la corteza terrestre y todo el universo. Los conocimientos que poseemos sobre los diferentes fenómenos que se realizan en la naturaleza está basado en los cálculos y las investigaciones realizadas por los científicos. Neurona, ¿conoces cuáles son los tipos de conocimiento? Claro que sí, profesora. Los conocimientos, según su procedencia, pueden ser intuitivo, empírico, religioso, filosófico y científico. Excelente, Neurona. Te invito a que prestes atención. Voy a describir cada uno de estos conocimientos para que puedas realizar las diferencias necesarias entre uno y otro. El conocimiento intuitivo. Este se adquiere sin la necesidad de reacciones previas. Nos permitirán resolver problemas y estar atento ante cualquier estímulo. Por ejemplo, cuando nos podemos dar cuenta si una persona está feliz. El conocimiento religioso nos ayuda a tener confianza, a tener fe. El conocimiento empírico está basado en la experiencia, en la percepción y la investigación. Este tiene como ser el interés por lo correcto. El conocimiento filosófico se basa en la acumulación de la historia de la humanidad, con el objetivo de dar respuesta a lo desconocido. Por último, tenemos el conocimiento científico. Está basado en dar explicaciones sistemáticas para que podamos llegar a una conclusión exacta. Las formas de trabajo que realizan los científicos está basado en pautas y procedimientos que se deben de seguir para completar una investigación científica. Y esto lo podemos conocer como el método científico. Vamos a hablar
de las pautas y esos procedimientos que se conocen como el método científico, es decir, cada uno de esos puntos que debes de seguir para realizar una correcta investigación. Una de las cualidades principales de todos los científicos es la curiosidad. Esa curiosidad por descubrir cómo se producen cada movimiento o hechos a través de la historia y de la naturaleza. Esta curiosidad es la pauta número 1 que se sigue con el proceso de la observación. Esa observación nos permitirá analizar los hechos que tenemos a nuestro alrededor para identificar algún problema a investigar. Después que hemos observado ese hecho o acontecimiento, nos proponemos a realizar la formulación de la hipótesis. Una hipótesis no es más que una explicación preventiva que se tiene o que se presume que podrá darle respuesta a ese problema que nos hemos planteado. Luego de que hayamos realizado esa hipótesis, procedemos a experimentar, es decir, a calcular, a observar, a practicar, a ver si la hipótesis que hemos planteado es correcta o no. Lo siguiente es interpretar los resultados obtenidos durante nuestro proceso de investigación para validar la veracidad o falsedad de la hipótesis planteada. Si nuestra hipótesis es incorrecta, debemos de regresar a la formulación de la hipótesis, formularla nuevamente y realizar los procedimientos siguientes para comprobar nuestra teoría. Si obtenemos una hipótesis correcta, podemos formular una ley. Te invito a que anotes los pasos correctos que se deben de seguir para el método científico. Acompáñame a la pizarra. Como te dije, el primer paso es la observación. Y esta se fundamenta en la curiosidad del científico que la propone. Como segundo paso tenemos la formulación de una hipótesis. Como paso número 3, la experimentación, es decir, realizar las pruebas necesarias para corroborar que nuestra hipótesis es correcta o no. Como punto número 4 tendremos anotar las conclusiones de nuestra investigación. Y recuerden, si nuestra conclusión fueron correctas, podemos formular una ley. Recuerda anotar cada uno de estos pasos para que puedas realizar un trabajo de investigación de calidad. Las teorías o las leyes formuladas durante esta investigación, en conjunto con unas herramientas básicas, nos ayudan a comunicar las informaciones de los científicos. Estas herramientas se conocen como modelos y prototipos. Se encargan de explicar cómo ocurre un fenómeno, un proceso o efecto, relacionando los datos obtenidos de nuestro experimento con las teorías ya estudiadas, como por ejemplo el átomo, que te voy a hablar de él a continuación, y te voy a plantear el modelo atómico propuesto por Bohr en 1913. ¿Sabías que existe una partícula muy pequeña
que forma la materia y permite que los elementos no pierdan sus propiedades químicas? Pues sí, esa partícula es el átomo. El átomo está formada por dos partes principales. Una parte muy pequeña que está ubicada en el centro de la misma y se le conoce como átomo. En el átomo se encuentran a su vez dos partículas más, unas que presentan carga positiva, conocida como protones, y otras que presentan una carga neutral, conocida como neutrones. La segunda parte está ubicada alrededor del núcleo y está formada por electrones que presentan carga negativa. Los mismos orbitan alrededor del núcleo. ¿Te gustaría conocer cuál es la forma básica de un átomo? Pues acompáñame. Como te dije anteriormente, el átomo está formado por dos partes principales. La primera está ubicada en el centro y se le conoce como núcleo. En el núcleo encontramos dos partículas más, unas con cargas positivas, conocidas como protones. Y otras con carga neutral, conocidas como neutrones. La otra porción del átomo está alrededor y es la más grande. En ella se encuentran una serie de elementos conocidos como electrones. Estos electrones presentan carga negativa. La interacción de los protones con carga positiva y de los electrones con carga negativa es lo que permite la unión del átomo. Como ya dijimos, el átomo forma parte de la materia, pero ¿qué es la materia? La materia no es más que todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Posee masa, volumen, densidad, como por ejemplo el universo, una flor, el cuerpo, este escritorio, en fin, todo lo que nos rodea. La materia está formada por elementos. Estos elementos están presentes en los organismos vivos y son el oxígeno, el nitrógeno, el carbono y el hidrógeno. Y cuando se unen, forman el 96% del cuerpo humano. En los organismos no vivos, estos elementos se encuentran en una proporción inferior. Los elementos que se encuentran en los organismos vivos raramente lo podemos ver en la Tierra. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, Neurona? Así es. Ismael Rodríguez, desde Herrera, nos envía la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede dividir la materia? Excelente pregunta, Ismael. La materia se puede dividir en dos partes, las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras son aquellas en donde las sustancias no se pueden separar aunque se les realicen procedimientos físicos. Las mezclas homogéneas son aquellas en que tendremos dos sustancias unidas extremadamente que no podremos identificar cuál es una ni cuál es la otra. Por el contrario, en las mezclas heterogéneas podremos describir cuál es una y cuál es la otra. Un ejemplo de mezclas homogéneas es el agua de mar. Un ejemplo de mezclas heterogéneas es la unión del agua y el aceite. También, cuando vamos a la playa, podemos identificar cuál es el agua y cuál es la arena. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Así es. Nayelin Bautista, desde el Ensanche Quisqueya, nos envía lo siguiente. ¿Cómo podemos diferenciar un objeto o elemento de otro? Muy bien. Esta diferencia es gracias a las propiedades que presenta la materia. Estas pueden ser físicas o químicas. En las propiedades físicas podemos describir un objeto como es su forma, su color, su textura, densidad, entre otros.
Dependiendo de la valoración de las propiedades físicas, también se pueden dividir en cuantitativas, cualitativas, propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las propiedades cuantitativas, como su nombre lo indican, son aquellas que valoran un número o una unidad, como por ejemplo la masa y el volumen. Las cualidades cualitativas son aquellas propiedades o comportamientos que podemos estudiar en un objeto, como por ejemplo la textura o el color. Las propiedades extensivas van a depender del tamaño del objeto, como la masa o el volumen. Y las intensivas no dependerán del tamaño del objeto, como es la densidad o el color. Las propiedades químicas se refieren a los cambios que podemos ver en la composición de la materia y están relacionados con la integración de una sustancia u otra, como por ejemplo la corrosión, que no es más que la oxidación de un hierro. ¿Vamos bien hasta aquí, neurona? Vamos excelente, profesora. Excelente. ¿Qué tal si practicamos para ver lo que aprendimos en esta unidad? ¿Qué te parece? Interesante. ¿Qué haremos? Perfecto. Te voy a mencionar una serie de propiedades y me vas a decir si es física o química. Ustedes desde sus casas también pueden participar. Vamos con la número 1, neurona. La combustión. Espere, estoy analizando. En este caso, la respuesta es química. Muy bien. ¿Y la dureza de un lápiz? Un momento, por favor. Determino que la respuesta es física. Muy bien. Si nos referimos a 20 gramos de azúcar, ¿a qué nos estamos refiriendo? En este caso, la respuesta también es física. Muy bien. En el caso de la corrosión. Un momento. La respuesta es química. Muy bien. Por último, tenemos el punto de ebullición. Indiscutiblemente, la respuesta es física. Muy bien. ¿Qué tal si practicamos una vez más? En este caso, te voy a mencionar unos enunciados. Me vas a decir si es falso o verdadero. La primera es: las sustancias puras son aquellas formadas por dos o más sustancias que se combinan en cualquier proporción. ¿Podría repetirlo, por favor? Excelente. Las sustancias puras son aquellas formadas por dos o más sustancias que se combinan en cualquier proporción. Eso es falso. Esto se refiere a las mezclas, no a las sustancias puras. Muy bien. Vamos con la siguiente, neurona. Las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas. En este caso, la respuesta es verdadera. Excelente. Vamos con la tercera pregunta. Las propiedades físicas son aquellas que se pueden medir y observar. La respuesta es verdadera. Muy bien. Vamos con el último enunciado. Las propiedades químicas determinan las transformaciones que sufre la materia. Espere, estoy analizando. La respuesta es verdadera. Muy bien, neurona. ¿Podrías decirnos qué aprendimos en la clase de hoy? Por supuesto que sí. Hoy aprendimos que el átomo es la partícula más pequeña de la materia y está formada por protones, neutrones y electrones. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y puede dividirse en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras son las que no se pueden separar en otras sustancias y las mezclas son las que están formadas por dos sustancias y pueden dividirse en homogéneas y heterogéneas. También pudimos ver las propiedades físicas y químicas que se presentan en la materia. Las físicas nos ayudan a observar y medir un objeto, mientras que las propiedades químicas identifican las diferentes transformaciones que puede sufrir esa materia. Excelente, neurona. Te invito a buscar un lápiz y un papel, porque vamos a recapitular. ¿Ya lo tienes? Perfecto.
El átomo es la partícula más pequeña que forma la materia. Está compuesta por dos partes principales. La más pequeña es el núcleo y está en el centro del átomo. Dentro del núcleo tenemos los protones, que presentan carga positiva. También tenemos los neutrones, que presentan una carga neutral. Alrededor del núcleo tenemos una órbita en donde se encuentran los electrones. Estos presentan cargas negativas. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Presenta masa, volumen y densidad. La materia presenta elementos importantes en los seres vivos, como son el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y el carbono. La materia puede dividirse en dos partes principales: las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras son aquellas en donde no se pueden separar aunque se les realicen procedimientos físicos. Las mezclas es la unión de dos o más sustancias con proporciones similares. Las sustancias puras pueden dividirse en simples y compuestas. Dentro de las simples podemos mencionar el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el cobre, entre otros. Dentro de las compuestas podemos mencionar el agua, la sal común, entre otros. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Un ejemplo de mezclas homogéneas es la combinación del agua y el azúcar, en donde ambas mezclas se combinan entre sí y no podemos identificar una de la otra. Una mezcla heterogénea puede ser la mezcla del aceite y el agua. Si puedes observar, las partículas de aceite se quedan flotando en las moléculas de agua. También hablamos de lo que son las propiedades de la materia. Estas pueden ser físicas y químicas. Las físicas nos permitirán describir los objetos que tenemos a la mano, como por ejemplo la textura de ese objeto o elemento, el color, el olor, la densidad, el peso, etc. Las propiedades químicas nos ayudarán a identificar cómo reacciona la materia de ese elemento ante la interacción con otras sustancias, como por ejemplo la corrosión. Hemos llegado al final de la clase. Te invito a seguir el enlace para que puedas verla nuevamente. Quiero terminar con una frase de la científica célebre María Curie. Ella fue la primera mujer en obtener el título de profesora de la Universidad de París. Además, fue la primera en obtener 2 premios Nobel, uno de física y uno de química. Ella decía lo siguiente: nada en la vida es para sentirse temido, es solo para ser comprendido. Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos. Hasta la próxima. ¿Cuántos años duró la construcción de la fortaleza Osama? La respuesta correcta a la trivia es 6 años, desde 1502 a 1508. En este espacio descansan los huesos de los personajes más importantes de la República Dominicana. También, esta es una de las últimas edificaciones que construyeron los españoles aquí, en territorio dominicano. Catherine, pero yo no sé si tú sabes que este lugar, antes de ser el Panteón Nacional, primero fue una iglesia católica, después un almacén de tabaco, después el primer teatro dominicano y hasta una oficina gubernamental. Imagínate tú, el Panteón Nacional tiene alrededor de 36 espacios vacíos para albergar a futuros próceres. Y hablando de soldados, aquí existe una guardia de honor que permanece los militares sin mover un músculo. Ni uno solo. Ni uno. Aquí hay 2 panteones. El Panteón de la Patria, que está actualmente en la calle Las Damas, en la antigua iglesia de los jesuitas,
y el Panteón Nacional, que está en el altar de la Patria, en el Parque Independencia. Eso es una edificación donde los jesuitas pudieron establecer allí su convento, su iglesia y gran parte de su universidad, que era la Universidad Santiago de la Paz y de Gorjón, que duró hasta 1767, después que los padres jesuitas fueron expulsados por el rey Carlos III. Pero también tiene una historia extraordinaria porque también ahí funcionó un teatro durante la época francesa y fue utilizado como uno de los principales almacenes de café, de cacao, de productos agrícolas de exportación, y fue importante hasta el otro día, que ya fue reconvertida nuevamente en lo que es actualmente el Panteón de la Patria. Este museo fue construido por órdenes de la corona española, bajo el reinado de Fernando II de Aragón, el 5 de octubre de 1511, y servía para alojar las principales oficinas gubernamentales de la época, y fue el primer tribunal del Nuevo Mundo. También, el museo cuenta con 9 salas y está compuesto por 2 edificios que se comunican entre sí. El primero, este que tenemos aquí, dedicado al Palacio de los Gobernadores, y el otro era la Real Audiencia y la Contaduría General. Casa Real es un monumento emblemático, porque allí funcionó un conjunto de edificaciones, la Real Audiencia, la Casa de los Gobernadores, la Casa de los Capitanes Generales, también fue luego Palacio de Gobierno de la Junta Central Gubernativa, Palacio de Gobierno ya republicano, uno de los principales museos del área colonial de Santo Domingo y de toda América. Porque todo lo que se hace aquí en Santo Domingo, en esta ciudad sobre todo, tiene carácter de primacía, porque aquí fue que los españoles llegaron, aquí construyeron y de aquí salieron para el resto de América. No sé si tú sabes, pero el 18 de octubre de 1973, durante el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, esto fue instituido como museo, pero en 1976 fue reconocido como Museo de las Casas Reales. Cuando te hablo a ti de un sector primario, estamos haciendo referencia directa a aquellos que se refiere a la agricultura, a la pesca, a la minería, a todo lo que tenga que ver con el trabajo en el campo, aquello que es manual, aquello que viene de la conocida materia prima. Esos son los sectores primarios, sobre todo aquellos elementos que no necesitan del trabajo de una empresa. Por ejemplo, conocemos la vida de campo cuando una persona siembra una mata de naranja, esa naranja que crece, luego la tomas y se come. Sector primario se dedica a esto, al cultivo de alimentos, a trabajar con pequeños animales para luego tenerlo en nuestras mesas. Diferentes situaciones, siempre enfocada sin la necesidad de la industria. Sin embargo, cuando nos referimos a un sector secundario, es que aquello que fue tomado de la tierra luego es transformado, llevado a la parte industrial. Si por ejemplo hablamos nosotros de la naranja es tomada de su árbol, pero cuando vas al supermercado ya compras envasado un jugo de naranja. Ese jugo de naranja trabaja ¿quién? Sector secundario, porque es la producción de un elemento primario. Todo aquello que necesite del trabajo de una industria, pues es un sector secundario. E incluso lo que tienes puesto, la ropa que tienes puesta, es de la industria textil. Un hilo que se fabrica, que se realiza, necesita ¿de qué? De una industria, de una empresa, de maquinarias. Todo lo que implique eso es un sector secundario. Diferente a todo esto es el sector terciario. ¿Por qué? Porque este hace referencia directa a los servicios, la luz de tu hogar, el agua, incluso la misma educación que recibes cuando vas al hospital por estar enfermo. Todos esos servicios sociales pertenecen al sector terciario.
diciendo con esto que cada uno de ellos tiene una responsabilidad en la economía del país. ¿Para qué? Para que esto no caiga sobre uno solo, para que esto no dependa de un solo sector, sino que cada uno realiza su trabajo. Vamos a clasificar algunos términos entre lo que es expresión algebraica o que no sea una expresión algebraica. El negativo 2, ¿sería una expresión algebraica? Eso es totalmente falso. Es totalmente falso, dice Neurona. Es falso porque solo tengo una expresión ahí, no cumple con todas las características de una expresión algebraica. Ahí simplemente tengo un número entero. ¿Podríamos decir que es una expresión algebraica? Verdadero. Es verdadera. Tiene un coeficiente, tiene una parte literal, tiene un exponente y también tiene su signo, ¿verdad que sí? La diferencia entre un término algebraico y uno numérico es que el término numérico es simplemente número. Tengo un signo delante, tengo un coeficiente, tengo una parte literal y esa parte literal también tiene un exponente, ¿verdad que sí? Aunque tenga un radical delante, no significa que no sea una expresión algebraica. Por tanto, ese término también lo podemos clasificar como expresión algebraica. Cuando yo tengo todos estos elementos y esos elementos no están separados por el signo de más o el de menos, pues entonces ahí yo voy a tener un término algebraico. La palabra monomio viene de que tiene un solo término, un signo de adición. Ese es el signo que me va a marcar a mí la diferencia entre un término y otro. Aquí nosotros podemos decir que es un trinomio. ¿Por qué es trinomio? Porque tiene 3 términos. ¿Qué me diferencia entre un término y el otro? El signo, sea de más o sea de menos. Ya cuando pasa de 3 elementos, pues vamos a asumir que le vamos a llamar polinomio.